Muy bien. Buenas noches, jóvenes estudiantes, continuando con la secuencia con respecto a la sesión de clase, parte 3 de la semana número 1, en la cual trataremos el tema de procesos termodinámicos, condiciones reversibles, procesos isotérmicos, isobáricos, isocóricos y adiabáticos. Vamos pues a iniciar el tema correspondiente a la semana al tercer video de la semana 1. Muy bien, cuando nosotros hablamos de un proceso termodinámico, es importante que un proceso termodinámico se establezca ciertas condiciones. Y las condiciones a las cuales yo me refiero está ligado a establecer condiciones de equilibrio. Entonces, dentro de un proceso yo puedo hablar de un equilibrio térmico. Por ejemplo, yo puedo tener la superficie de un material y para poder establecer que se encuentre un equilibrio térmico, pongo un termómetro en los diferentes puntos de la superficie de dicho material. Si la temperatura se mantiene constante en todos, yo podría decir que el material se encuentra en un equilibrio térmico. Pero si sucediera de que en este caso hubiera diferentes las temperaturas, significa que en el proceso de manufactura no se han dado las condiciones adecuadas para que soporte la cantidad de energía absorbida en esa superficie. Significa que no tendría la condición de entenderse como un equilibrio térmico. Por eso es importante los procesos de tratamiento térmico que se le da a los materiales para que establezcan esta condición de equilibrio, ¿no? De esta temperatura constante en todos los puntos dentro de su superficie. Cuando nosotros hablamos de un equilibrio mecánico, estamos hablando de la resistencia que puede tener un material frente a un esfuerzo aplicado. Debemos de saber que un material, en este caso, si se le aplica un esfuerzo, tiende de forma natural y espontánea a tender a deformarse. Pero para poder nosotros establecer un equilibrio mecánico significa que en donde le estamos aplicando ese esfuerzo, la deformación debe de ser constante en todas las áreas de la superficie. Si no fuera ese el caso, significa que el espesor adecuado para que se soporte ese esfuerzo no es el indicado, ¿no? Entonces fácilmente lo podrían nosotros verificar con el espesor. Y cuando nosotros hablamos de equilibrio de material, estamos hablando que la composición debe de ser homogénea en toda la superficie. Generalmente en los problemas que se dan dentro de los procesos termodinámicos según material para que presente algún daño, es que empieza a fallar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Generalmente cuando está sometido pues a mucho esfuerzo aplicado, pues este material se tiende a fragilizar, se puede fracturar. Bueno, generalmente en materiales uno observa que la fragilización o la fractura puede ser dúctil o puede ser frágil. Cuando es dúctil significa que el material tiene un mayor tiempo de vida. El proceso ha sido adecuado en función a la tendencia de la composición. Y cuando es frágil significa que esto se generan en los bordes de grano, cuando uno ve el material a nivel de metalografía y ve a nivel de su microestructura qué tan homogénea está la superficie en función a los tamaños de los granos, de las partículas que lo unen, y si hay una uniformidad, entonces es muy resistente en función a su composición. Pero cuando es frágil, como lo mencioné, hay una separación por que ha absorbido carburos, y esto hace que en esa zona sea fácil que se pueda quebrar.
Si uno ve generalmente los materiales que son aplicados dentro de los procesos termodinámicos para poder establecer condiciones de equilibrio, debemos de considerar alguna de estas cosas, ¿no?, que son importantes a tomar en cuenta. Dentro de los procesos termodinámicos, lo curioso es poder comparar entre ellos qué sucede, ¿no? Si yo lo veo de forma gráfica, como lo estoy mostrando, veo, por ejemplo, la presión se mantiene constante, ¿no? Yo puedo mantener que este proceso se da pues a 5 grados de presión, pero ¿qué observo que varía? Varía el volumen. Entonces, gráficamente me está expresando que el volumen y la presión están ligadas, y por eso el proceso isobárico depende del producto de la presión por esa gradiente de volumen. Y sabemos pues que se establecen las condiciones de un proceso isobárico. Ok, en un proceso isocórico el gráfico nos indica una línea recta en la cual el volumen tiene un valor fijo. Sin embargo, si yo lo comparo o lo contrasto con respecto a la presión, hay una variación volumétrica. Entonces, ¿qué sucede? En un proceso en el cual el volumen se mantiene constante, no se ejecuta trabajo. Recuerden que el trabajo es un esfuerzo aplicado, pero el esfuerzo aplicado genera una variación de volumen, pero al no haber variación de volumen, significa que las fuerzas intermoleculares se mantienen constantes. Eso hace que la energía interna y el calor sea igual, ¿sí? Esas serían las condiciones de un proceso isocórico. Dentro de un proceso isotérmico vemos la representación de esta gráfica, de una hipérbola. En este caso, la temperatura al mantenerse constante. Recuerden una cosa, que dentro de un material, para que pueda observarse un movimiento intermolecular, se necesita una absorción de energía. Al no haber absorción de energía, significa que la energía interna es cero. Para eso se establece que el calor y el trabajo en este caso ya serían iguales, estableciéndose esta condición para poder encontrar el trabajo, que es nRT logaritmo neperiano de la relación del volumen final entre el volumen inicial. Y en un proceso adiabático, en donde se establece como primera condición de que el calor es cero, entonces hay una relación muy importante entre la capacidad calorífica presión constante y la capacidad calorífica volumen constante, y esa relación es un gagma. Entonces se establece a condiciones adiabáticas que la relación adiabáticamente, que la presión por el volumen exponente a la gagma es constante y temperatura por volumen a la gagma es constante, estableciéndose finalmente que la energía interna y el trabajo son equivalentes en un proceso adiabático. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que en termodinámica las condiciones de un proceso deben de establecerse bajo qué características tiene ese sistema con relación a su entorno y a un gran universo. Entonces, estableciéndose esas condiciones, yo puedo hablar de un sistema abierto, cerrado, aislado. No es otra cosa que la relación de la interacción de mi sustancia, que se encuentra considerado en mi sistema de estudio, y la relación que va a influir con respecto a su entorno. Entonces, debido a esto, es importante entender que ese sistema representa algo. Entonces, en termodinámica, las propiedades que están ligadas tienen un comportamiento de función de estado, porque no dependen, en este caso, del camino, solo nos interesa las condiciones iniciales y las condiciones finales. Para eso es importante la diferenciación entre lo que son variables. Pueden ser intensivas y extensivas, entendiendo que una depende en este caso de la cantidad de materia que sean las extensivas, y las intensivas pues no dependen de la cantidad de materia. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el proceso isobárico con sus respectivas ecuaciones y planteamos un problema. Tenemos que en este problema este émbolo se encuentra cerrado y hay una variación térmica con la condición de que la presión es constante.
y nos piden varias cosas: volumen inicial, volumen final, cuál es el trabajo que se puede expresar pues en calorías, y cuál es el cálculo de energía interna, entendiendo que se conoce pues el calor. Bueno, lo he desarrollado a mano alzada, bueno, no ha salido tan bien, pero creo que se puede leer. Reemplazamos los datos y encontramos pues utilizando la ecuación de los gases, el volumen inicial. Puedo yo también hallar de la misma forma, tomando la misma ecuación, el volumen final, y estableciendo la relación del trabajo a un proceso isobárico, puedo encontrar pues el trabajo expresión en calorías, ya convirtiéndolo a sus unidades. O la condición de un proceso isotérmico, ¿no? Tenemos el gráfico, las ecuaciones, un problema aplicado, ¿no? Yo tengo un trabajo que realizar de 2 moles de hidrógeno, se encuentra isotérmicamente, me lo establecen y me dicen una gradiente de variaciones volumétricas, pero a una condición de temperatura constante, ¿no? Yo tengo que expresar el trabajo en calorías. Represento en la ecuación y puedo reemplazar las condiciones, entendiendo que la constante de Arrhenius, que es una constante termodinámica que involucra los 4 parámetros termodinámicos, en condiciones termodinámicas yo puedo reemplazar por 1,99 calorías Kelvin mol, ¿no? Para poder encontrar pues la respuesta. Y en un proceso isocórico, teniendo en cuenta la explicación anterior con respecto al comportamiento gráfico y a sus ecuaciones, que están ligadas a la capacidad calorífica al volumen constante por variación térmica, y entendiendo que el trabajo es nulo, yo quiero hallar el calor, trabajo y energía interna. Me establecen que es etano líquido a esta temperatura, y tomando en cuenta una densidad y su capacidad calorífica a volumen constante. Entonces, como es un proceso isocórico, puedo representar directamente el calor por capacidad calorífica por variación térmica, teniendo que el trabajo es 0. Yo puedo hallar el calor, pero como se establece que el trabajo es 0, el calor y la energía interna serían iguales, y yo puedo encontrar lo que me están indicando. Finalmente tenemos una gráfica que representa pues un proceso adiabático, en lo cual gráficamente, un poco lo que les comenté, la relación de los calores específicos con respecto a un gas, capacidad calorífica a presión constante, capacidad calorífica a volumen constante, la división de ambos nos da esta gradiente, esta relación de calores específicos que establecen con bastante precisión cuál es la condición adiabática, ¿no? Que nos expresa una constante. Y puedo yo representar que el trabajo es esa relación de constante por la gradiente de diferenciación de volúmenes, porque debemos recordar que es considerada también una función de estado. Muy bien, hasta aquí hemos llegado en este tercer video con respecto a la semana 1. Muchas gracias por la atención prestada, y igualmente les anoto los links para que puedan bajar pues ustedes su video.